quiero ministrar esta noche bajo el tema, diga conmigo, esperanza contra esperanza. Y quiero que vayamos a la escritura y vamos al libro de Romanos capítulo 4, versículo 18 al 22. Muy bien, gracias. Ahora sí. Y dice la escritura que él, dice Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. Y dice que si le bajamos un poquito al piano, nada más, y de ahí por lo demás estamos bien. Él creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre, dice, de muchas naciones. Conforme a lo que Dios le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Y la esterilidad de la matriz de Sara, sin embargo, respecto a la promesa que Dios le había hecho, no titubeó, no dudó con la incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de lo que Dios le había prometido, que era también poderoso para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, esta noche yo quiero hablar acerca de ese proceso y de lo que hemos venido hablando acerca de cómo germina un milagro, de cuál es el proceso que lleva para cuando tú recibes la promesa, recibes la palabra, qué pasa en ese tiempo de espera, qué pasa en ese momento que todavía la respuesta no llega. Y a la luz de la escritura vamos a ver qué fue lo que pasó con Abraham y qué fue lo que a través de la revelación del Espíritu Santo Pablo puede escribir a la iglesia de Romanos y decirnos, así fue como Abraham alcanzó esa promesa que Dios le había hecho. Entonces, lo primero que Abraham y que la escritura nos revela en este pasaje es, dice que él creyó esperanza contra esperanza. Diga conmigo, creer no es solamente creer, creer no es solamente decir que yo creo, creer no es solamente decir que tengo fe, creer no es solamente decirle a las personas que yo ya recibí la palabra, que tengo la promesa, que ya Dios me habló, que Dios me dio una palabra. Hay gente que tiene años con una palabra, que tienes años cargando una palabra, que tienes años cargando una promesa. Hay personas que tienen años cargando algo que Dios te ha dicho, pero diga conmigo, no ha cambiado nada, no ha pasado nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y diga conmigo, creer significa ir más allá de únicamente decir que yo estoy creyendo algo. Entonces, cuando la palabra se refiere a Abraham como un hombre que creyó, se refiere a que su fe lo impulsó a actuar. Diga conmigo, la fe de Abraham lo impulsó a actuar. La fe de Abraham lo impulsó a moverse. La fe de Abraham lo impulsó a caminar a una tierra desconocida. La fe de Abraham lo impulsó a hacer algo que era incierto para él. Así hay personas conectadas esta noche que la palabra que Dios te ha dado, la promesa que Dios te ha dado, te está impulsando a moverte a una dimensión diferente. Te está impulsando a moverte a una dimensión de fe donde únicamente pueden entrar aquellos que son impulsados por esa palabra. Así hay gente que será impulsada esta noche, no solamente a creer la palabra que Dios te ha dado, sino a actuar también. Abraham no se quedó en la tierra que Dios le dijo. Abraham comenzó a caminar. Abraham dejó su tierra, su parentela, la casa de su padre y comenzó a caminar a través de la incertidumbre del desierto. Eso es creer esperanza contra esperanza. Su fe lo impulsó a moverse. Mire lo que dice Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces la fe nos impulsa a movernos. Hay gente que recibe una palabra, pero que nunca tiene el impulso espiritual para correr hacia esa palabra que Dios te ha dado. Dios te promete un negocio, pero tú no tienes el valor de abrirlo. Dios te promete una familia y no tienes el valor de dar el paso de seriedad. Dios te promete y te llama a un ministerio, pero nunca quieres salir de la comodidad de tu casa. O sea, el tema de la fe tiene que ver con un impulso también. Tiene que ver con una decisión. Por eso es que es creer esperanza contra esperanza, porque la palabra profética es activa. ¿Qué significa eso, pastor? Mucha gente piensa que solamente porque Dios me dio una palabra, eso se va a cumplir en mi vida.
Dios me prometió algo, Dios me dio una palabra, entonces eso va a llegar. Y no, la palabra de Dios es activa, no es pasiva. Entonces ella se mueve en el tiempo. Yo hablaba hoy con alguien esta mañana y le decía, ustedes tienen que tener sus ojos abiertos para entender bien qué es lo que el Espíritu le está poniendo frente a ustedes, porque el Espíritu es muy rápido, las cosas del Espíritu son veloces, las cosas del Espíritu son ágiles. Ellas no esperan a la gente que está únicamente en la carne o pendiente de otras cosas. Diga conmigo, necesito activar mi visión espiritual, necesito activar aquello que está dentro mío, necesito activar los dones del Espíritu que han sido colocados en mí para poder entender los tiempos y discernir las cosas que están pasando. Por eso es que hay gente que se queda estancada en su dimensión antigua, hay gente que se queda estancada en su tiempo pasado, gente que se queda estancada viviendo su promesa porque nunca entendió que la palabra se movió 20 años y tú te quedaste 20 años atrás. Entonces la fe nos impulsa a movernos. Eso fue lo que impulsó a Abraham, la fe. Entonces, cuando el escritor de la carta de Hebreos dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que hay Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es un galardón, pastor? Una recompensa, es un premio. Entonces dice que Dios premia a aquellos que le buscan, que Dios recompensa a aquellos que le buscan. Entonces la gente que está conectada esta noche, que está en esta transmisión, que está pendiente de la palabra que se está dando, son gente que se ha conectado no para buscar un hombre, no para buscar una iglesia, una religión. Se ha conectado porque quieres escuchar algo de parte de Dios. Ya tienes tu galardón, ya tienes tu premio, tienes tu recompensa también. Entonces diga conmigo, la fe me impulsa a actuar, la fe me impulsa a moverme. La fe me impulsa a ir hacia lo que es imposible. La fe me impulsa a tomar decisiones que, por ilógicas que parezcan, están enmarcadas dentro del cuadro y del proyecto de Dios para mi vida. Entonces, diga conmigo, creer esperanza contra esperanza no es fácil, porque cuando yo no veo una respuesta, cuando yo no veo que la promesa se acerca, cuando yo veo que lejos de mejorar, mi situación está empeorando, entonces es fácil perder la esperanza, es fácil perder la fe, es fácil dejar de creer que la promesa, la palabra que Dios me dio, que lo que Dios ha dicho de mí se vaya a cumplir, porque no estoy viendo nada, porque no estoy viendo las cosas que quizás Dios me prometió. Pero diga conmigo, creer es creer esperanza contra esperanza. Entonces Dios le promete a Abraham un hijo y el hijo no llega. Abraham camina por el desierto, su cuerpo envejece, la promesa no llega. Así como muchos esta noche están conectados. Dios te dio una palabra, pero lejos de entrar en el cumplimiento, has entrado en un desierto. Lejos de entrar en el cumplimiento, te has metido en un proceso difícil. Lejos de entrar en el cumplimiento, has caminado por un desierto. Lejos de entrar en el cumplimiento, has visto únicamente dificultad, oposición. Has visto cómo las murallas se levantan frente a ti, cómo los enemigos se levantan, cómo las cosas difíciles te rodean, cómo las cosas que están frente a ti no puedes atravesar. Pero esta noche hay una palabra de parte de Dios para ti, y es que aquel que cree esperanza contra esperanza, aquel que es impulsado por el Espíritu a actuar, puede caminar en medio de esa situación y verás la promesa cumplida en tu vida. Entonces, Abraham camina por el desierto y su cuerpo envejece y la promesa no llega. Pero diga conmigo, pero a pesar de eso, él sigue confiando. A pesar de eso, él sigue caminando. A pesar de eso, como escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Abraham sigue creyendo esperanza contra esperanza. Entonces, Abraham desarrolla algo en su interior que se llama confianza. Entonces, ¿qué es la confianza, pastor? Mira, la confianza es una esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda. Eso es la confianza. Diga conmigo, esperanza firme. Diga conmigo, una esperanza firme de que lo que estoy esperando va a suceder. Eso es confianza. Entonces Abraham, a través de ese caminar, a través de ese proceso, aprende a confiar en Dios y aprende a creerle a Dios. Entonces la confianza se desarrolla, la confianza se trabaja,
la confianza es algo que únicamente podemos lograr por medio del caminar con el tiempo. ¿Por qué alguien confía en una persona? Porque llegas a un momento del tiempo en que conoces a esa persona y pasas el proceso, pasas la situación y tú dices, no, aunque la escritura dice, maldito aquel que confía en el hombre. Pregúnteme a mí cuál es mi dicho. Pastor, ¿usted confía en alguien? Yo no confío ni en mí mismo, porque esta mano le roba a la otra. Pero ese es otro punto que vamos a hablar después. Pero al final la confianza en Dios es ese proceso. Entonces, lo primero que yo te quiero enseñar a través de la escritura hoy es creer esperanza contra esperanza. Después, otra cosa que nos revela la escritura a través de lo que Pablo escribe es que su fe tenía un propósito. O sea, la base de fe de Abraham tenía un propósito. ¿Qué es un propósito, pastor? Es un fundamento, es una estructura. Entonces, diga conmigo, la fe es tener un propósito. La fe es tener un fundamento. Y ese fundamento que Abraham tenía era la promesa que Dios le había dado. Y Dios le dice, vas a ser el padre de muchas naciones. Mire lo que dice Génesis 17:5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas naciones. Y eso pues se cumple, es un tema que vamos a hablar después. Abraham primero tiene un hijo con Agar y nace Ismael, después tiene un hijo con Sara y nace Isaac, y después todos sabemos que nosotros pues como creyentes también tenemos nuestro origen en Abraham, pero eso es algo que vamos a hablar después. Entonces, todo lo que estamos viendo en estos días, todas las situaciones que están pasando, tienen que ver con la promesa. Diga conmigo, hay una promesa para mí. Hay una promesa para mi casa. ¿Qué es una promesa? Es una alianza, es un pacto. Mira lo que dice Génesis 17:19. Y respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer dará a luz un hijo. ¿Qué le dijo Dios? Ciertamente. ¿Qué ciertamente? Que efectivamente iba a suceder, que efectivamente iba a pasar. Y confirmaré mi pacto. ¿Qué es el pacto? Es una alianza. ¿Qué es una alianza? Es un acuerdo. Dios tiene un acuerdo con mi casa. Dios tiene un acuerdo con mi situación. Dios tiene un acuerdo para que yo pueda salir de la crisis en la que me encuentro. El día que tú le entregaste tu vida a Jesús, el día que el Señor te marcó con una palabra, el día que el Señor te entregó una palabra profética, fue el día en que Él te marcó, fue el día en que Él creó una alianza contigo, que hizo un pacto contigo, en el cual te prometió que lo que Él te había dicho se iba a cumplir. Entonces, ¿qué es una alianza? Diga conmigo, una alianza es un acuerdo entre dos personas en los que se especifican los derechos y los deberes de cada uno. Entonces, cuando Dios hace una alianza o cuando hace un pacto contigo, Él te está diciendo, si tú caminas en mi palabra, yo te voy a bendecir. Si tú caminas en mis principios, yo te voy a bendecir. Si tú me honras, yo te voy a bendecir. Si tú guardas mi palabra, yo te voy a bendecir. Si tú eres fiel con lo que yo te pido, yo te voy a bendecir. Si tú caminas bajo la sombra, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, castillo mío, roca mía, en quien confiaré. Yo le estoy profetizando a alguien esta noche que tus enemigos que se han levantado, que tus enemigos que han venido en contra tuya, que tus enemigos que han caminado contra ti, contra tu casa, contra tu familia, viene el tiempo en el cual el Señor se va a levantar por ti, en el cual el Señor se va a levantar por tu casa, por tus hijos, por tu familia, por tu economía. Vienen días en los cuales vas a ver la mano del Señor sobre tu casa, siendo fiel aún en los procesos más difíciles. El Señor va a levantar a alguien esta noche. El Señor está levantando. Hay un nombre que el Señor está poniendo en mi cabeza, Edgar, así te dice el Padre. Vienen días en los cuales te voy a levantar, en los cuales voy a levantar tu casa, tu familia, tu ministerio. Vienen días, Edgar, en los cuales voy a hacer de ti no solamente un hombre próspero, un hombre que va a alcanzar una nación completa, sino, Edgar, también te voy a usar en los negocios, en los proyectos que no habían caminado, comenzarán a caminar. Tu estancamiento, Edgar, terminó. Tu estancamiento llegó a su final. Los tiempos de crisis en tu vida están terminando esta noche, porque el que a Dios marca con una palabra, el que a Dios marca con una promesa, Él está pactando contigo esta noche, Edgar. Si tú le eres fiel, si tú caminas en lo que Dios te ha dicho, Él te levantará como nunca antes te ha levantado.
Entonces diga conmigo, Abraham tenía un propósito. Muchos de nosotros no vemos el milagro porque nuestra fe está fundamentada únicamente en lo que yo quiero, en lo que a mí me conviene, en lo que es fácil para mí, en lo que es sencillo para mí. Ponle esta noche un propósito a tu milagro. Ponle esta noche un propósito a tu imposible. Ponle esta noche un propósito a aquello que todavía no ha llegado. Ponle un propósito que sea más grande que tú. Ponle un propósito que llegue al cielo. Ponle un propósito que pueda alcanzar los corazones de cientos de personas, de miles de personas. Ponle un propósito a tu milagro y yo te aseguro esta noche que no tardará en alcanzarte, que no tardarás en ver la promesa cumplida. Aquel que tiene un propósito, aquel que le pone un propósito a su milagro, un propósito a su proyecto, no tendrás mayor destino que Dios comenzará a bendecir tu causa. Entonces, ¿cómo es posible? Hace un mes yo prediqué un mensaje a la congregación y hablaba acerca de aceleración en el tema de los documentos y los papeles migratorios. Y hay gente que cree y hay gente que no cree. Hay gente que en su retórica, que en su doctrina, que en su letra, que en su manera de ser, prefiere no creer. Diga conmigo, está bien no creer. Pero hay gente que cree la palabra. Hay gente que no tiene otra opción que creer. Y yo solté una palabra de aceleración y la palabra fue muy puntual, que septiembre traería una aceleración en los procesos migratorios de las personas que estaban ahí. Bueno, yo caminé, terminó el mes y caminando un día en la iglesia se me acerca una persona y me dice: pastor, esa palabra que usted dio, yo tenía 3 años con mi caso de naturalización que no avanzaba. Y me decían que no calificaba, me mandaban un montón de cartas de que básicamente desistiera. Pero yo, dice, escuché la palabra y la recibí, la tomé. Y la tomé también para mi hija que tenía su prometido esperando una residencia también. Y esa misma semana las dos recibimos la noticia, me dijo. Yo recibí mi naturalización y mi hija la residencia de su prometido. Diga conmigo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que te han dicho que no va a acontecer, que no va a suceder, lo que te han dicho que es imposible para ti, lo que las personas, los médicos, las instituciones, las condiciones, tu propio ser interior te dice que no es cierto. El Padre te está diciendo: yo soy el Dios de lo imposible, yo soy el Dios de toda carne. Habrá algo imposible para mí. Yo estoy levantando una palabra sobre alguien que esta noche va a tener un propósito en su vida, que esta noche vas a entender que no has fructificado, que no has avanzado, que no has caminado porque no tienes un propósito, porque vives en el mismo gallinero, te mueves entre gallinas, te mueves con gente que únicamente te disminuye tu nivel espiritual. Te estoy hablando que te vas a tener que levantar, que vas a tener que tomar una decisión, que vas a tener que soltar incluso tu propia familia si es necesario para poder levantarte a ese nivel que Dios te tiene. El que no deja padre, madre, hijo, no es digno de ser su discípulo. Dios está buscando gente con determinación. Tener propósito es tener determinación. Tener propósito es ser una persona determinada. Tener propósito es tener esa determinación interna. Es tener ese propósito firme de que lo que Dios me ha dicho, voy a tener la suficiente fuerza de parte de Él para poder hacerlo. Isaías dijo que los jóvenes flaquean y cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aunque estás cansado, afligido, cargado, aunque no has visto nada, aunque tu economía ha venido para abajo, aunque tu familia es un desastre, pero has seguido caminando, has seguido creyendo. Por eso yo te profetizo en esta tarde que todo lo que no habías visto, vienen tiempos en los cuales las fuerzas del cielo te acompañarán. Le estoy profetizando a una Lisa esta noche en el nombre de Jesús para que creas de una vez por todas. Ese dolor de espalda se está yendo, porque no es un dolor físico el que tienes, es una carga emocional, es una carga espiritual, es algo que no te permite vivir, pero vas a tener que soltar, vas a tener que dejar, vas a tener que decidir en este tiempo si vas a vivir como siempre o estás dispuesta a alcanzar las alturas. Y diga conmigo, es un fundamento. Entonces,
la fe requiere un fundamento. ¿Qué es un fundamento? Es un principio, es tener un origen, es tener algo en lo cual estoy asentado. Entonces mucha gente dice que tiene fe, pero lo que tienen únicamente es como una repetidora, porque escuchaste algo que alguien dijo, porque viste el YouTube o escuchaste a alguien, no, yo tengo fe, pero no tienes un fundamento. ¿Y quién es el fundamento? Jesús. Dos hombres construyeron una casa, uno sobre la roca, otro sobre la arena. Vino el viento, la tormenta, una casa quedó, la otra casa se cayó. Por mismo tormenta, mismos vientos, diferente fundamento. Entonces, necesitamos volver a tener una base. ¿Por qué es que por qué es que no prosperamos? ¿Por qué es que no caminamos en función de ver cosas sobrenaturales? ¿Por qué es que vivimos economías resquebrajadas? ¿Por qué es que vivimos todo el tiempo de un lugar a otro sin tener una claridad de qué es lo que estamos haciendo? Porque no tenemos una base. Porque no tenemos una estructura, no estamos asentados sobre algo. Y en tercer lugar dice que la fe de Abraham tenía un sustento. O sea, ¿qué es un sustento? Es un sostén, un apoyo, un soporte, una base. Entonces, la fe tiene que ver con tener un sustento. Entonces diga conmigo, mi caminar nunca va a ser igual al de alguien más. Mi propósito nunca va a ser igual al de alguien más. Por eso tú no debes compararte. Por eso es que cuando Dios se revela a los patriarcas, le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no le dijo: yo soy el Dios de todos ustedes. No, soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. El mismo Dios, tres personas diferentes, tres tratos diferentes, tres revelaciones diferentes, tres visiones diferentes. La manera de entender de cada uno era diferente. ¿Por qué? Cada uno de nosotros tiene un caminar diferente con Dios. Cada uno de nosotros debe aprender a caminar de diferente manera con Dios. Yo no puedo enseñarle a mi hija cómo caminar con Dios. Ella debe aprender por su experiencia, por la revelación que Dios le va a dar, cómo es que ella debe concebir a Dios, comprender a Dios, entender a Dios. Dios se le revelará de una manera diferente a ella, como se me reveló a mí, pero es el mismo Dios que trata con las personas de forma diferente. Entonces diga conmigo, su fe tenía un sustento. ¿Y cuál era el sustento de Abraham? La promesa que Dios le había dado. ¿Qué es lo que le había dicho? Te daré a ti y a tu descendencia la tierra en la que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y ser el Dios de ellos. ¿De quién? De sus descendientes. Entonces su fe estaba fundamentada en la palabra que Dios te ha dado, en la palabra que Dios te había dicho. Entonces te puede hablar tu tía y te va a ir mal. Te puede hablar tu papá y te va a ir mal. Te puede hablar tu hermano y te va a ir mal. Te puede hablar tu familia y te va a ir mal. Te puede hablar un predicador y te va a ir mal. Pero si Dios te está hablando y si Dios te está tocando el corazón, esa palabra va a morar en tu espíritu. Esa palabra va a gobernar tu ser. Esa palabra te moverá a atravesar montañas, te moverá a atravesar desiertos. Esa palabra te acompañará y te empujará a atravesar los muros más difíciles. Fue esa palabra que Josué tomó y le dijo: te voy a entregar esta tierra, te voy a entregar todo lo que ves aquí. Vas a entrar y vas a poseer, vas a entrar y vas a poseer. Alguien esta noche, hay un Josué que está conectado, que el Padre te está diciendo: vas a entrar y vas a poseer, vas a tomar lo que está frente a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces mire lo que dice la Escritura: así será mi palabra, dice, que sale de mi boca. ¿Quién está hablando? Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíes. La palabra que Dios te suelta, la palabra que Dios te da, primero la palabra escrita, la palabra revelada. Hebreo dice que habiendo Dios hablado de muchas y diferentes maneras. Entonces, ¿qué dice? Que no volverá él vacía, sino que hará todo lo que él quiere y será prosperada en aquello para lo cual la envió. Entonces, lo cuarto que nos enseña este pasaje que Pablo escribió es que Abraham, dice, no se debilitó en la fe. Mire lo que dice: y sin debilitarse en la fe,
contempló su propio cuerpo, o sea que se puso frente al espejo el viejito y dijo: no, ya estoy arrugado, estoy canoso, ya la ciática me molesta, ya no me puedo agachar, ya está complicado esto de seguir caminando en esta promesa. Y se vio, así como tú te ves frente al espejo y te ves y dices: no, ya no puedo seguir, esto está muy difícil, esto está complicado, el panorama, la economía, la finanza, la familia, la enfermedad, y te puedes hacer toda la ensarta de problemas. Y dice que sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, o sea, se vio, se observó y dijo que ya estaba como muerto. Imagínate la revelación del Espíritu Santo que Pablo logra plasmar en ese pasaje. O sea, dijo: ya este cuerpo ya no es de un ser humano, es de alguien que está más para allá que para acá, como decimos, puesto que tenía como 100 años. Y aparte de eso dice: y la esterilidad de la matriz de Sara. Pero dijo que no se debilitó en su fe, que no se debilitó en su fe, que no se debilitó en su fe, que no se debilitó en su fe. Hay gente esta noche que a pesar de lo duro de la tormenta, a pesar de lo difícil de las condiciones, tu fe no se ha debilitado, tu fe no se ha resquebrajado, tu fe no ha disminuido. Has seguido caminando como viendo al invisible, has seguido caminando en tu desierto. Te ha tocado levantar tu tienda una y otra vez, moverte de un lugar a otro, pero has seguido caminando. No has dejado que lo difícil de la situación debilite la promesa que Dios te ha dado, sino que le has creído a Dios esperanza contra esperanza. Le has creído a Dios como un niño. Diga conmigo: hay tipos de fe que no se debilitan. La gente que está conectada esta noche son las personas que caminan en esta palabra. Son gente que no se debilita su fe. Son tipos de personas que alcanzan la promesa. Son personas que tienen esa fe, que aunque no han visto nada, que aunque las cosas no se han cumplido, sigues creyendo que el Padre es poderoso para poder responderte. Hay tipos de fe que aunque no ven el cumplimiento, siguen creyendo lo imposible. Hay tipos de fe que aunque ven que todo les es contrario, que todo lo que han prometido no llega, no se debilita su fe. Siguen creyéndole a Dios como el primer día. Siguen creyéndole a Dios como un niño. Como cree un niño, pastor, con inocencia. Un niño siempre te va a creer. Un niño siempre va a decir que lo que tú le has dicho lo vas a cumplir. Ese es el tipo de fe que el Señor está buscando. Gente que aunque su fuerza ha disminuido, que aunque sus condiciones han sido difíciles, no han disminuido sus niveles de fe para con Dios. Mire lo que dice Isaías 58:11. Dice: Jehová te pastoreará para siempre. ¿Cuándo te pastoreará Jehová? Para siempre. En la vida y más allá de la muerte aún. Tu problema tiene solución. Si no es aquí, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. ¿Qué es eso, pastor? Sencillo. Si Dios te resuelve tu problema, gloria a Dios. Y si no, también. Pero yo te voy a decir algo. Dios quiere resolver tu problema. Dios quiere resolver tu causa. Él entra en el problema no para llorar contigo. Él entra en el problema para resolver tu problema. Él no entra en el problema para abrazarte y llorar contigo. Él entra en tu problema para resolver tu problema. Él no le dijo a Abraham: lloremos viejito, lloremos viejita, que no pueden tener hijos, pobrecito. Él entró en el problema y le dijo: de ti nacerán muchas naciones, de ti será llamado el Padre de multitudes. Aunque estés ya anciano, aunque tengas canas, aunque ya no funciones ni operes, de ti será llamada descendencia. Te daré un hijo y pondrás su nombre Isaac. Y Dios le cumplió a Abraham la promesa, porque aunque estaba desfalleciendo, aunque estaba como muerto, siguió creyendo esperanza contra esperanza. Así hay gente esta noche que aunque te dicen que no funcionas, que no operas, que tu ministerio está muerto, que tu ministerio está seco, que tu ministerio no funciona, que no sabes predicar, que no sabes hablar la palabra con fluidez, que no tienes retórica para hablar, pero has seguido caminando en la palabra,
te ha seguido manteniendo como viendo al invisible, como viendo a aquel que camina hacia una tierra mejor, hacia una patria mejor, hacia una patria celestial. Y eso es lo que nos mueve a nosotros, caminar hacia esa promesa. Te puedo decir la cantidad de personas que me han dicho que yo no sé predicar, que yo no puedo predicar. Gracias a Dios, pues nunca les he puesto mucha atención. Me decían, usted tiene que predicar como aquel, tiene que predicar como el otro, tiene que predicar como... Un día no sabía qué hacer y agarré una sola mezcolanza de todo y ni yo sé qué prediqué. Diga conmigo, Dios me llamó para ser yo. Y tener la identidad es lo más difícil para un cristiano. Encontrar esa identidad en Dios. Yo encontré mi identidad ya en Él. Yo no necesito predicar como aquel o como el otro, como aquel. Porque siempre la gente está diciendo, usted tiene que predicar, usted debería hacer esto, usted debería hacer lo otro. Yo me acuerdo que cuando comenzamos el ministerio en Cuba, yo me senté un día con una persona y me dijo, pastor, yo lo voy a apoyar en ese ministerio y voy a sembrar fielmente. Y yo dije, Dios, ya aquí ya resolvimos el tema de las misiones, dije yo. Y bueno, y le entramos con todo. Al mes se me rajó. No, me dijo, es muy difícil. Y mi esposa dice que mejor le vamos a dar a un viejito de allá, de nuestro pueblo, para decirle que Dios bendiga al viejito. Entonces, si fuera por las personas, tú nunca alcanzarías nada. Si fuera por las personas, hace rato no hubiera iglesia en línea ya. Si fuera por las personas, hace rato hubiéramos tirado la toalla con mi familia. Pero nosotros caminamos como viendo el invisible. Nosotros caminamos añorando una patria mejor y es la patria celestial. Gente que me decía, pastor, lo vamos a seguir hasta la luna o ya no están. Y yo aprendí un día de un predicador y dijo, y eso se me quedó grabado y me dijo, Jesús y yo somos mayoría. Lo único que tú necesitas en la vida es a Jesús. La gente te va a dejar, la gente se va a ir para otro lado, la gente tendrá sus propios intereses, pero Jesús nunca te va a dejar. Y esta noche voy a dejar en continuación el mensaje, pero no quiero terminar sin invitar a todas las personas que se han conectado que puedan entregar su vida a Jesús, que puedan entregarle su vida a Él. Hablamos acerca de Abraham, del primero de los patriarcas. Entonces, si tú esta noche quieres entregarle tu vida a aquel que nunca falla, si tú quieres entregarle a aquel que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, si quieres entregarle tu vida a aquel que es el único que puede abrirte las puertas de la vida eterna. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y nadie las puede arrebatar de mi mano, nadie. Entonces esta noche, ¿por qué no oras conmigo y le dices así? Esto no es religión, esto no tiene nada que ver con seguir a un hombre, esto es que le entregues tu vida a Jesús. ¿Y por qué no oras conmigo así? Le dices, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día por el poder del Padre. Te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Si tú oraste así, por favor escribe en el chat, levanta tu mano, haz clic en el enlace que las personas que están atendiendo el chat están colocando. Queremos saludarte, queremos enviarte un obsequio, queremos orar por ti, queremos darte una palabra. La próxima semana continuaremos con este mensaje que hemos dejado en continuación. Recuerda, nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Shalom, Dios te bendiga.